Hola a todos. Hoy en esta ocasión haremos un breve repaso sobre algunos conceptos que están relacionados con campos armónicos temporales, ¿sí? Que estaremos básicamente representándolos en su forma fasorial y como pueden ser interpretados como un fasor. Describiremos poco a poco. Sin extendernos tampoco demasiado, sobre las características principales de este fasor, cómo se definen, qué operaciones simples se pueden hacer entre ellos, al menos eso es lo que abordaremos hasta ahorita, y su representación gráfica, ¿verdad? Y iremos cambiando un poco la dinámica hacia la representación de los otros campos que para el contenido de este canal son campos eléctricos o campos, sí, campos eléctricos, magnéticos, armónicos, variando en el tiempo, que pueden tener una representación sinusoidal, cosenoidal. Entonces, pues empezaremos sin más preámbulo y espero que les guste este contenido. Voy a tratar de compartir. Estoy compartiendo. Bueno, muy bien. Voy a quitar la cámara para no saturar mucho la red. Entonces, les decía que el tema es de campos armónicos temporales. Básicamente, un campo armónico temporal pues es una, pues tiene, es un campo, ¿verdad? ¿Sí? Que tiene un comportamiento periódico, o sea, que varía de forma periódica y esa variación, sobre todo esta variación, es una variación del tipo sinusoidal o cosinusoidal, ¿sí? Una variación armónica y que cuando lo hace, o sea, va variando, lo hace en función del tiempo. O sea, esto también lo oscila con el tiempo, en el tiempo. Bien, entonces, si de alguna forma podemos definir a un campo armónico temporal, es un campo, ¿verdad?, que varía periódicamente con el tiempo. Esa podría ser una definición quizá muy general de un campo con las características que estamos definiendo aquí, armónicas. Entonces, son formas de onda, o sea, estos campos armónicos tienen una representación de ondas, ¿verdad? Con estas características que acabamos de decir. Eh, y una onda para este fin, para este canal, pues podemos estar hablando de campos electromagnéticos, ¿no? De este tipo, campos electromagnéticos. Entonces, em, estos campos que tienen esta oscilación periódica y que lo hacen eh, en el tiempo, además, pueden estar definidos como una característica fasorial, tienen unas características fasoriales, es en campos también fasoriales. Entonces, para poder abordar el tema de un fasor, ¿verdad? Diremos que un fasor, pues básicamente es una cantidad compleja, ¿verdad? O es un número complejo que contiene una amplitud,
y que también pues tiene una fase, la que iremos como phi, asociada a asociada a esa oscilación. ¿Sí? Entonces, como es una cantidad compleja o es un número complejo, bueno, también lo definiremos como la letra Z. Entonces, Z, como es una cantidad compleja, tendrá su parte real más una parte imaginaria, pero también puede tener una representación desde el punto de vista de su amplitud y la fase asociada a esa oscilación, ¿verdad? Entonces, que también puede ser esa amplitud E a la J phi, ¿sí? Que por Euler puede además ser coseno de phi más J seno de phi. De esta forma, podemos tener una representación gráfica de este fasor, ¿sí? Que tendrá una parte real y que tendrá una parte imaginaria. Puede ser un vector, por ejemplo, lo voy a trazar aquí así, y entonces esta parte será precisamente la componente de la fase. Eh, de aquí a acá será entonces esta cantidad real y de aquí a acá será esa cantidad compleja. ¿Sí? Ahora, como es una cantidad, ¿sí? Que varía en el tiempo y que lo hace de forma armónica a través de esta representación sinusoidal o cosenoidal, entonces le vamos a poner un giro. Está, y le vamos a poner que tiene una frecuencia de oscilación característica omega, que pues, tendrá unidades de radianes por segundo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir? R, ejemplo, este R que está aquí, decíamos que es la amplitud de ese fasor. ¿Qué más? J, pues va a ser la raíz de -1, eso es ampliamente conocido. Esta parte de Z igual a X más JY, esta parte es real, esta parte es la real y esta parte, la parte real de Z, ya lo vimos, ¿verdad? Y esta parte será la parte imaginaria de Z, ¿sí? ¿Qué más? R es la magnitud y la vamos a poner entonces, es la magnitud de este vector porque la hemos representado en este gráfico de esa manera. Si R es la magnitud, por tanto, pues va a ser presentado de esta forma. Y esto no es otra cosa que x cuadrada más y cuadrada una vez que x y y sean conocidos y están aquí, ¿sí? Vemos que a phi, lo podemos representar por lo podemos conocer a través de una identidad trigonométrica, que es la tangente inversa, lo opuesto sobre la adyacente. Entonces, tangente inversa sobre x. Ahora, mucho ojo porque esta x, y, z, x, y, ¿verdad? Z, R, phi, no son coordenadas. O sea, no podemos expresar a esto como en términos de coordenadas, ¿sí? Términos de coordenadas que van variando, aunque parezcan similares, aunque tengan letras similares, ¿sí?
Entonces, si el fasor tiene esta representación rectangular, por ejemplo, esta es una representación rectangular, de hecho lo voy a poner aquí. Es una representación rectangular de una forma del fasor, una forma rectangular del fasor, pero también tiene esta representación polar, que ya también lo hemos dicho, que básicamente es R, pues, perdón, Z, R, toma en cuenta esta fase, creo que también es R, ahí está. Sí, estos son el fasor representado de forma polar, ¿sí? Podemos hacer operaciones algebraicas básicas de suma, resta, multiplicación, etcétera, de dos fasores, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos dos fasores, Z1, que sería X1 más JY1, y Z2, que sería X2 más JY2. Por ejemplo, si sumamos, tenemos que será entonces X1 más X2 más JY1, Y2. Cada cosa con su término, ¿no? Si restamos, será esto que está aquí, X1 menos X2 más Y1 menos Y2. Ahora podemos multiplicar Z1 por Z2. Y esto podrá ser, por ejemplo, en su forma polar, una suma. Y si dividimos, esto puede ser ahora una resta. Si, por ejemplo, queremos conocer el complejo conjugado de un fasor, pues no es otra cosa que X menos JY, y esto es R, y también será de esta manera. ¿Sí? Ahora, phi, que es la fase del fasor. Phi puede tener, puede estar representado de esta manera, una parte temporal y una parte que también puede ser función del tiempo o que puede ser un escalar o que puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Si entonces a la fase la podemos representar así, eh, la parte real e imaginaria, ¿verdad? De esa fasor. Por ejemplo, si yo lo pongo en esta representación polar, pues va a ser tomando en cuenta precisamente este aquí, pues va a ser RE a la J Z por E a la J omega T. Esta es la parte temporal, ¿sí? Ahora la parte real, ejemplo de R, pues no va a ser otra cosa que si yo voy acá, lo que esté asociado al coseno. Vean, parte imaginaria, lo que esté asociado al seno. Entonces, esto va a ser R, el coseno de omega t más. Y por otro lado, la parte imaginaria de lo mismo, ¿sí? Pues va a ser R, les decía que era
asociado al seno. Ahí está. Muy bien. Eh, extenderme un poquito para acá. Eh, ¿Qué ejemplos puede haber de un fasor? Por ejemplo, una corriente eléctrica puede tener, puede ser una muy buena representación de un fasor, porque tiene un comportamiento, eh, por ejemplo, si es alterna, sinusoidal, varía en el tiempo, cambia en el tiempo. Entonces, vamos a definir a la corriente con nuestra letra I y la vamos a poner que es función del tiempo. Si es así, pues debe de tener una amplitud, ¿sí? Y tiene esta característica que hemos definido para phi. Recuerden que esto es phi. Muy bien. Entonces, ¿qué podría ser igual a I0, E a la J teta, E a la J omega t, parte temporal? Entonces, la corriente em, la pudimos haber definido también como el seno en vez del coseno, ¿sí? Entonces, pues que también va a tener, por ejemplo, mm, bueno, esto vamos a definirlo como la parte real y a bueno, lo vamos a llamar prima, vamos a definir como la parte imaginaria, ¿no? La parte imaginaria y pareciera que pues, va a ser relativamente lo mismo, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir aquí? Por ejemplo, esta cosa puede quedar bien así, pero que además, si queremos considerar la parte real de aquí mismo, pues tienen un desfase de 90 grados. Vean cómo ambas están en desfase de 90 grados. Entonces yo puedo poner E a la J teta, E a la J omega t y E a la menos J 90 grados. Y vean cómo entonces ya pueden estar relacionadas, ¿sí? Y lo puedo hacer porque tanto la relación entre el seno y el coseno, pues se preceden 90 grados. Por ejemplo, el seno de cualquier ángulo, este es cualquier ángulo, no lo saco así nomás ahorita, que se preceden 90 grados. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, el término complejo, ¿sí? Eh, si hacemos que colapse la parte temporal, si no tomamos en cuenta a este término, ¿de acuerdo? Eh, mi corriente se convierte completamente ahora en una corriente fasorial denotada por esta cosa que está aquí, ¿sí? Y aquí esto se vuelve simplemente teta. Y este se vuelve, por ejemplo, ahí está. Y entonces si la parte temporal la omitimos, la corriente fasorial, ¿sí? Se convierte en esta cosa que está aquí. Yo creo que sí la vamos a ver como una corriente fasorial.
¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, precisamente este prefijo S denota la forma de un fasor. ¿Sí? Entonces, la forma instantánea, ¿verdad? De I, pues va a ser E0, seno, zeta, ¿sí? Donde la forma instantánea, precisamente, este tiempo, es la parte real, y S, ¿verdad? E a la J omega T. Ahí está. Pues en general, un fasor puede ser o un escalar o un vector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si consideramos que un fasor es un vector, si consideramos al fasor como un vector, por ejemplo, este vector es función de todas estas, eh, el espacio y el tiempo, ¿sí? Es además un campo armónico, es además un campo armónico. La forma, por lo tanto, la forma fasorial de A, pues va a ser sub S, X, Y, Z. Ahí está. Es por sí mismo una variante en el tiempo. ¿Sí? Pues las dos cantidades están relacionadas. Esto, por ejemplo, su parte real será A sub S, obviamente, no lo olvidemos, E a la J omega T. Entonces, si por ejemplo, vamos a considerar a una fase, por ejemplo, este puede ser un campo del que asumimos mucho en este canal, puedes tener una amplitud, vamos a decir que es armónico y que su fase es omega t menos beta x, ¿sí? Y que, por ejemplo, sí tiene esta propagación en x, pero tiene él una oscilación en y, ¿sí? Entonces podemos escribir A como, por ejemplo, la parte real de A0 E a la menos J beta X. Vean cómo es esto que está aquí. ¿Sí? A Y E a la J omega T. Ahí está. ¿Sí? Ahora, donde precisamente esta parte fasorial de A será A0, será esta parte exclusiva. ¿Sí? Vamos a escribir en rojito. Será A0 E a la menos J beta X. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, si yo quiero conocer una cantidad instantánea de este vector fasorial, por ejemplo, que lo derivo en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la derivada en el tiempo, que no es otra cosa que esta cosa que está aquí, de la parte real de este vector, de E a la J omega T. Y la derivada de esto, pues, le compete exclusivamente a este término, ¿sí? Este, este término. Entonces, eso
pues básicamente es equivalente a, por ejemplo, la parte real de j omega, y cuando uno hace la derivada de este exponente queda esto, j omega a s, que es el vector fasorial, e a la j omega t. Por lo tanto, esta cosa puedo yo cambiarla a eh, AAS. ¿Está? Sí. La integral, por otro lado, pues tendría yo que dividir entre j omega. ¿Sí? Muy bien, entonces, campos armónicos con variación temporal, ¿sí? Como los campos electromagnéticos. De hecho, me voy a ir para acá ahora. Un ejemplo de campos, ¿verdad? Armónicos de con variación temporal, pues son los campos electromagnéticos. ¿Y cuáles son? Pues es este campo eléctrico que tiene su dependencia espacial y temporal, eh, al cual podemos asociar un vector de desplazamiento eléctrico que también tendrá una dependencia espacial y temporal, H, lo mismo, ¿verdad? Va para magnéticos, tendencia espacial y temporal. ¿Qué otro? J, que es la densidad de corriente, también. Y así, ¿sí? Entonces, todos estos pueden tener una representación fasorial. O sea, si yo le hablo a las ecuaciones de Maxwell, la de Gauss para el campo eléctrico, para el magnético, la de Faraday, la de Ampère-Maxwell, por ejemplo, eh, de esta forma, ¿sí? Me queda, pues de esta forma, esta es una densidad de corriente, no, densidad de carga, perdón, no olvidemos volumétrica, entonces le voy a poner sub S. O sea, esto aquí también puede ser así, ¿sí? Este es la divergencia. Este es Gauss para E. Acuérdense que aquí es epsilon S, nada más que yo lo estoy poniendo así. Eh, para B, pues no hay monopolos magnéticos. Faraday, básicamente este sería B. Aquí está ya la representación eh, por una representación fasorial. Ya puse ahí el término, acuérdense que esta es la parcial de B respecto al tiempo, pero B es un campo armónico con variación temporal, lo cual lo puedo representar como un fasor. Aquí está ya, primero, ahí salió. Y también puedo hablarle a Ampère-Maxwell y ya sea que lo ponga de esta manera, porque en realidad esto es J sub S, es la densidad de corriente, más J omega D. Acuérdense que es epsilon, y este era una parcial de esto respecto al tiempo. ¿Ah? Muy bien. Entonces, yo creo que hasta ahí eh, hemos tratado, hemos definido y hemos dado algunas operaciones básicas de cómo manipular a los fasores. Muy, muy simple, ¿ya? Habrá otras expresiones más complejas, pero bueno, no era la idea de esta breve clase.
y sobre todo a lo que yo quería llegar, ¿verdad? Es a esta representación fasorial de las expresiones de Maxwell, ¿sí? Para algunas notas que hago en mi curso y creo que este tema me faltaba. Hasta ahí, muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Dejo de compartir.